Tres. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de Contando Historias en el Deporte. Mi nombre es Marco Martínez. El día de hoy tengo una oportunidad de entrevistar a otro periodista deportivo de TUDN, quien estudió en el Raúl de Campo, me dio clases en el Instituto José Ramón Fernández y es experto en la Fórmula 1. Saludo con muchísimo gusto a mi profesor Samuel Reyes Hernández. Profe Sam, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo saluda Marco y bienvenido a Contando Historias en el Deporte. ¿Cómo está? Muchas gracias, Marco. Muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Igualmente, profe. La primera pregunta que le quería hacer, profe, es ¿cómo es que llegó usted a tu DN? Bueno, la verdad es que yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en Televisa Radio, Tlalpan 3000, lo que se conoce hoy como Radiopolis, que ya no es parte de Televisa, pero yo estaba haciendo ahí mis prácticas profesionales en TVW, se acordará de esa estación que está en el 730 de AM, y que eventualmente el gerente de la estación pues me preguntó que yo, pues a qué me dedicaba, qué me gustaba y todo lo demás, y pues yo le dije que lo que me gustaba y lo que yo sabía hacer, pues era gestionar el automovilismo, ¿no? Entonces me dejó una tarea muy particular que era justo tratar de tener las breves de las noticias del deporte motor todos los días para un programa que se llama Objetivo Estadio. Entonces, mi labor consistía justamente en gestionar la información del automovilismo mundial y mientras yo estaba haciendo mis prácticas profesionales ahí, se dio la contratación de Checo Pérez con el equipo Sauber de Fórmula 1 y el hecho de que yo pudiera comentar esa información cuando fue su momento, pues también me ayudó para que me pudiera quedar justamente un buen rato haciendo mis prácticas. Ahora, de ahí en adelante, pues los contactos fueron importantes porque de TDN me buscaron para decirme, oye, ¿sabes qué? Te va a buscar una persona que es José Luis López Salido para invitarte a formar parte de un proyecto y que de hecho era la novia de López Salido, la que estaba en TDN en ese momento para estar en redes sociales. Y yo con José Luis López Salido estaba haciendo este programa justamente en la Ciudad de México, que iba de 12 a 1 todos los días y pues cuando me habla su novia, pues me dice, pues vente a laborar acá y pues yo acepté con el entendido de que lo peor que podía pasar era que aprendiera algo nuevo y así pues yo me presenté a la semana siguiente ya a trabajar directamente, o sea, me moví para conseguir todos los documentos y estuve directamente en TVN, directamente en las redes sociales, fue esa mi ¿cómo se llama? Mi boleto de entrada, pero eso tuvo que ver directamente con mis prácticas profesionales y las relaciones que pude formar allá. Muy bueno, profesor, me da mucho gusto. ¿Por qué le llamó tanto la atención el periodismo deportivo? La verdad es que a mí los deportes siempre me gustaron mucho y desde que yo era niño, yo seguía todos los deportes, por ejemplo, por Televisa, cuando eran los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y pues a mí me tocaba escuchar mucho a Toño de Valdés, a Pepe Segarra, a Enrique Burak, por ejemplo, a Gerardo Liceaga, pues a todos esos comunicadores que estaban en mi época. Y la verdad es que, dicho sea de paso, pues yo siempre seguí Televisa porque en aquellos tiempos la potencia de transmisión era importante y no tenían la misma potencia de transmisión, por ejemplo, ni el Canal 11 ni Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca, porque pues no llegaban a donde yo vivía. Yo en ese entonces llegué a vivir en el Toreo de Cuatro Caminos, llegué a vivir en Santa Fe y la señal de sus canales generalmente no llegaba. Llegaba más televisión mexiquense, por ejemplo, del Estado de México, que incluso de TV Azteca. Entonces, justamente por eso es que pues siempre crecí viendo los deportes a través de Televisa. Me da gusto, profe. De todas las carreras que ha visto de Checo en todos los últimos años, para usted como analista de la Fórmula 1, ¿cuál ha sido la mejor carrera que ha visto de Checo? Híjole, son muchas, pero yo creo que tal vez la que todo el mundo recuerda es el Gran Premio de Bahrein en el 2020, que es una carrera donde no corre Lewis Hamilton y donde Checo Pérez tiene un contacto, se va al final de la parrilla y desde atrás, estando ya en el lugar 18, termina ganando la competencia. Yo creo que esa es una de las que todo el mundo recuerda por lo que significó la primera victoria del piloto mexicano en la Fórmula 1, la oportunidad que tuvo a partir de entonces, porque ya no tenía asiento con el equipo Racing Point, de poderse subir a Red Bull, que fue lo que vino justamente después,
y yo creo que esa es tal vez una de las carreras más memorables del piloto mexicano, toda vez que hemos visto, por ejemplo, otras cuando en el 2021 estuvo peleando con Lewis Hamilton para permitir que Max Verstappen alcanzara a Hamilton en esa pelea en el 2021 en Bahrein también, perdón, en Abu Dhabi, para terminar ese campeonato justamente a favor de su compañero, ¿no? Y esas dos las recuerdo muy bien porque me dejan muy claro que sabía perfectamente su papel, sabía perfectamente lo que tenía que hacer en el momento en el que lo tenía que hacer y le llegó la oportunidad cuando tenía que ser y demostró que esa oportunidad la podía aprovechar al máximo. Claro, por supuesto, profe. Sí se debe acordar usted que me dio clases tanto de boxeo y de Fórmula 1, sí se debe de acordar. Uh -huh. Hablando, la siguiente pregunta, profe, se viene se viene el Gran Premio de Australia este sábado. ¿Qué es lo que debe hacer Checo y lo que no debe hacer Checo para para el día de mañana? Bueno, de entrada la calificación va a ser muy importante porque este viernes tendrán que hacer una calificación lo mejor que se pueda después de que Ferrari realmente se mostró muy sólido. Y por el otro lado, al momento de que estén compitiendo, van a tener que cuidar muchísimo las primeras vueltas porque cambiaron el trazado de Australia y le quitaron algunas curvas que eran muy graves, muy agudas, perdón, y las hicieron más rápidas. Entonces, en ese sentido, sí hay que decir que al cambiar completamente la forma en la que atacan estas curvas, se convierte en menos técnica, pero más rápida. Entonces, lo que hay que tener cuidado es justamente con la parte trasera cuando se acelera, para evitar tener despistes o evitar justamente el tener un contacto cercano con otro piloto. Por el otro lado, sabemos que Ferrari no anda muy bien cuando ya están en carrera y esa es una muy buena oportunidad para Red Bull para pelear, pero tienen a los dos Aston Martin con Lance Stroll y con Fernando Alonso muy cerca y también tienen muy cerca a los McLaren, toda vez que Mercedes no pudo encontrar una buena puesta a punto del auto y Lewis Hamilton no se encontró para nada en los entrenamientos, todavía falta ver qué puedan hacer en el tercer entrenamiento y la calificación, pero Checo lo que necesita es seguir peleando y como siempre le hace, tratar de trabajar en las carreras, porque para la calificación yo no veo al mexicano dentro del top 5, pero sí lo veo al final de la carrera en el podio. Ya para las dos preguntas, para terminar, profe, ¿algún consejo que le quiere dar a todos a los jóvenes que quieren ser periodistas y analistas como usted de Fórmula 1 y se puede dejar sus redes sociales para que todos esos jóvenes sepan de su trayectoria en tu DN y experto en analista en Fórmula 1? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ante todo tienen que tener un camino muy claro. ¿Qué les gusta? Porque la gran mayoría de la gente quiere entrar a comentar y analizar fútbol, pero es algo que prácticamente todo el mundo conoce. Y la única manera de que puedan figurar es haciendo cosas que no hagan los demás. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, si tienen una predilección por algún deporte, de los llamados otros deportes, ya sea el automovilismo, por ejemplo, tienen que tomar en consideración que la Fórmula Uno no es lo único que existe y que el automovilismo es toda una disciplina y que la Fórmula Uno solamente es una rama de un árbol gigantesco. Entonces, hay que aprender todo desde el inicio, conocer los reglamentos, conocer las formas de competencia, los reglamentos particulares y por supuesto que se pongan a estudiar muchísimo porque el conocimiento va a ser la diferencia para la gente que los vea y los escuche. Eso no hay de otra. Y por el otro lado, que esta es una profesión complicada porque te exige mucho tiempo y vas a tener que estar dispuesto a pagar el precio estudiando todo el tiempo e informándote todo el tiempo porque es necesario que siempre tengas el máximo de la información posible y lo más actualizado disponible para que puedas sumarlo a tu acervo cultural y tu análisis. Y bueno, pues quienes quieran, por supuesto que podemos platicar y podemos compartir incluso de las mismas clases que doy en la Academia José Ramón Fernández, el Instituto Universitario de Estudios Superiores en Crónica Deportiva y por supuesto en Periodismo Deportivo. Y bueno, pues me pueden encontrar en arroba Sam Reyes H en Twitter y en Instagram y arroba Sam Reyes H1 en TikTok. Si gustan, por supuesto que ahí estaré siempre dispuesto para atenderlos cuando gusten. Pues muchas gracias, profe Sam. Bueno, amigos, él es mi profesor Samuel Reyes Hernández, periodista deportivo de TUDN y analista de Fórmula 1, que nos acaba de explicar su trayectoria en los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias, profe. Les espero que le haya gustado la entrevista. Uh -huh. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Que esté muy bien, cuídense mucho.